Bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro Rinku Superíndice 3N favorito para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco, las telenovelas que nos roban el corazón Superíndice 3N y por supuesto, los chismes jugosos de nuestras parejas favoritas. Copyright, gusto tenerlos de nuevo por AQ. Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo que lleva semanas, incluso meses, revolucionando las redes sociales y los foros de fans. Lo adivinaron, vamos a meternos de lleno en el tema de Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Será que el amor ha vuelto a florecer entre ellos? ¿Será que las llamas de la pasión Superíndice 3N se han reavivado? Vamos a analizar todas las pistas, las indirectas, las apariciones públicas y los rumores que circulan para intentar descifrar si realmente estamos ante una reconciliación Superíndice 3N. Abru Superíndice 3, chense los cinturones que este viaje va a ser largo y lleno de sorpresas. Antes de empezar, quiero recordarles que AQ en el canal siempre tratamos la información Superíndice 3N con respeto y buscando la verdad, pero también copyright en entendiendo que la vida personal de estas estrellas es precisamente eso, personal. Así que vamos a analizar todo con cuidado y sin caer en especulaciones malintencionadas. Y por supuesto, nada de enviarles mensajes acosadores en redes sociales. Recordemos que son personas como nosotros, con sentimientos y derecho a la privacidad. Y hablando de cuidado, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les interesa el tema, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayendo copyright dándoles contenido de calidad. Y no olviden compartir este vídeo con todos sus amigos amantes del drama turco. Ahora agarren palomitas, a como Superíndice 3 dense en sus asientos y prepárense para el análisis definitivo. ¿Demet y Can juntos otra vez? La prueba definitiva o al menos, las pistas jugosas. Y vamos a profundizar mucho de lo que imaginan. Recordemos un poco los inicios de esta historia de amor que cautivó Superíndice 3 a millones de personas en todo el mundo. Demet Özdemir y Can Yaman se conocieron y enamoraron durante la grabación Superíndice 3N de la exitosísima serie Erkenci Kuay. La química entre ellos era palpable en la pantalla, y pronto esa química se trasladó Superíndice 3 a la vida real. Su relación Superíndice 3N fue intensa, apasionada, y llena de momentos que compartieron con sus fans a través copyright, de las redes sociales. Eran la pareja del momento, la pareja que todos admiramos y queríamos ver juntos para siempre. Sus fotos juntos eran un festum para los ojos y sus interacciones en redes sociales nos hacían suspirar. Pero como en muchas historias de amor, el cuento de hadas no duró Superíndice 3 para siempre. Después copyright de un tiempo los rumores de crisis comenzaron a circular. Problemas de agenda, diferencias de opinión Superíndice 3N, la presión Superíndice 3N de la fama, las razones nunca quedaron del todo claras, pero lo cierto es que Demet y Can decidieron tomar caminos separados. Su ruptura fue un golpe duro para sus fans, que vieron Superíndice 3 su más menos o de verlos juntos se desvanecua. Fue como si se rompiera un hechizo. Recuerdo que los foros de fans estaban llenos de mensajes de tristeza y desilusión. Desde entonces, ambos han seguido sus carreras por separado. Demet ha protagonizado otras series de con diéresis copyright cito consolidándose como una de las actrices queridas y respetadas de Turquía. Su talento es innegable y cada proyecto que elige la consagra a Can, por su parte, ha expandido su carrera a nivel internacional, trabajando en proyectos en Italia y otros países. Su atractivo y carisma han conquistado nuevos públicos. Ambos han tenido otras relaciones, algunas públicas que otras, pero ninguna logró Superíndice 3 borrar del todo el recuerdo de aquel amor que vivieron juntos. Y es que hay amores que marcan para siempre. Y ahora, llegamos al punto crucial de este vídeo. ¿Por qué copyright se hablando de una posible reconciliación Superíndice 3N? ¿De du Superíndice 3 de vienen todos estos rumores? Bueno, AQ es donde la cosa se pone interesante. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle. La primera pista, y quizá la más evidente, es el resurgimiento de interacciones en redes sociales. Después copyright de un largo periodo de silencio y aparente indiferencia, Demet y Can han vuelto a darse me gusta en algunas publicaciones de Instagram. Lo que es pensando, es solo un me gusta, no significa nada.
Pero en el mundo de las celebridades, un simple me gusta puede ser una seu más menos al mucho mood ese importante de lo que parece. Puede ser un acercamiento o un gesto de buena voluntad, o incluso una manera sutil de decir, acu sigo pensando en ti. Y ojo, no se trata solo de me gusta, sino también copyright n de comentarios sutiles en fotos de amigos en común, una estrategia muy utilizada para saber del otro sin exponerse demasiado. Los detectives de Internet, nuestros fans, han analizado cada me gusta y comentario con lupa. La segunda pista tiene que ver con ciertas coincidencias en sus agendas. Se ha rumoreado que ambos podrán estar trabajando en proyectos similares o incluso en la misma ciudad al mismo tiempo. Esto por supuesto podrá ser una simple coincidencia, pero también copyright n podrá ser una manera de propiciar un reencuentro, de verse de nuevo y ver si la magia sigue aún. Recordemos que ambos son profesionales muy solicitados, pero las coincidencias a veces no existen y todo está planeado. Los rumores apuntan a que ambos podrán estar considerando proyectos en Italia, el país donde Can ha estado trabajando recientemente. ¿Será casualidad? Yo creo que no. La tercera pista, y quizás la mood controvertida, son los testimonios de personas cercanas a la pareja. Algunos amigos en común han dejado caer indirectas en entrevistas y redes sociales, insinuando que Demet y Can están en contacto y que podrán estar dándose una segunda oportunidad. Estas declaraciones, por supuesto, hay que tomarlas con pinzas, ya que podrán estar motivadas por el deseo de generar expectación superíndice 3n o incluso por intereses personales. Pero aún más menos aden un elemento mood a la ecuación superíndice 3n. Una fuente cercana a Demet comentó superíndice 3 en un programa de televisión superíndice 3n que nunca se sabe lo que depara el futuro. Una frase que nos dejó superíndice 3 a todos con la boca abierta. Y otro amigo de Can publicó superíndice 3 una foto de ambos actores juntos con un emoji de un corazo superíndice 3n, un gesto que incendió superíndice 3 las redes sociales. Otra observación superíndice 3n interesante es el cambio en la actitud de ambos con respecto a su pasado. En entrevistas recientes, tanto Demet como Can han hablado de su relación superíndice 3n con nostalgia y respeto sin rencores ni resentimientos. Han reconocido que fue una etapa importante en sus vidas y que aprendieron mucho el uno del otro. Esta actitud abierta y sincera podrá indicar que ambos han superado los problemas que los llevaron a separarse y que están dispuestos a perdonar y a olvidar. Demet dijo en una entrevista reciente que Can siempre tendrá un lugar especial en mi corazón superíndice 3n. Una declaración superíndice 3n que hizo que nuestros corazones latieran con fuerza. Y Can por su parte afirmó superíndice 3 que Demet es una persona increíblemente talentosa y maravillosa. Se nota que el cariño sigue aún. Además hay que tener en cuenta el factor fans. La legión superíndice 3n de seguidores que apoyaron su relación superíndice 3n durante Erkenci Kwai nunca se ha rendido. Siguen creando cuentas de fans, compartiendo fotos y vídeos de la pareja y pidiendo a gritos una reconciliación superíndice 3n. Esta presión superíndice 3n constante de los fans podrá estar influyendo en la decisión superíndice 3n de Demet y Can de darse una segunda oportunidad. Después copyright ese de todo, saben que cuentan con el apoyo incondicional de miles de personas en todo el mundo. Los fans han organizado campau más menosas en redes sociales con hashtags como #Can Demet Forever y #Erkencicus Returns. Su pasión superíndice 3n es admirable. Incluso han enviado regalos y cartas a ambos actores, expresando su deseo de verlos juntos de nuevo. La presión superíndice 3n es real. Sin embargo, no todo son buenas noticias. También copyright n hay que tener en cuenta algunos factores que podrán dificultar una reconciliación superíndice 3n. En primer lugar, ambos tienen agendas muy apretadas y viven vidas muy diferentes. Demet está centrada en su carrera en Turquía, mientras que Can está explorando oportunidades en el extranjero. Esta distancia física podrá ser un obstáculo difícil de superar. La distancia siempre es un desafío en cualquier relación superíndice 3n, y mood aún cuando se trata de celebridades con agendas tan demandantes. En segundo lugar, ambos han tenido otras relaciones desde su ruptura. Aunque ninguna de estas relaciones ha sido tan intensa y medio última como la que vivieron juntos, es posible que aún existan sentimientos o compromisos que impidan una reconciliación superíndice 3n. Las relaciones del pasado pueden dejar cicatrices y a veces es difícil superar esos fantasmas.
Y en tercer lugar, hay que tener en cuenta el factor ego. Ambos son estrellas muy importantes y acostumbradas a tener el control. Es posible que les resulte difícil ceder y comprometerse en una relación superíndice 3N, especialmente después copyright ese de haber pasado por una ruptura dolorosa. El ego puede ser un gran enemigo del amor. A veces es difícil dejar de lado el orgullo y admitir que nos equivocamos. Pero aquí viene un giro inesperado. He recibido información superíndice 3N de una fuente muy confiable que asegura que Demet y Can han estado en contacto secreto durante los últimos meses. Al parecer, han estado teniendo conversaciones largas y profundas sobre su pasado, su presente y su futuro. Esta fuente afirma que ambos están muy interesados en darse una segunda oportunidad, pero que quieren tomar las cosas con calma y mantener su relación superíndice 3N en privado al principio. Esta información superíndice 3N es explosiva y podrá cambiarlo todo. Entonces, ¿le es la conclusión superíndice 3N? ¿Estamos realmente ante una reconciliación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman? La verdad es que en este momento, no podemos afirmarlo con certeza. Las pistas son contradictorias y la información superíndice 3N es confusa. Pero lo que podemos decir es que hay razones para creer que existe la posibilidad de un reencuentro. Y con la nueva información superíndice 3N que he recibido, la esperanza es aún mayor. Las interacciones en redes sociales, las coincidencias en sus agendas, los testimonios de personas cercanas, el cambio en su actitud con respecto a su pasado, la presión superíndice 3N de los fans y sobre todo, las conversaciones secretas que han estado teniendo, son elementos que sugieren que Demet y Can podrán estar dándose una segunda oportunidad. Pero también copyright hay obstáculos que podrán dificultar una reconciliación superíndice 3N, como la distancia física, sus relaciones pasadas y el factor ego. En última instancia, la decisión superíndice 3N de volver a estar juntos o no depende únicamente de ellos. Nosotros como fans solo podemos esperar y desear que tomen la decisión superíndice 3N que los haga muy felices. Y enviarles mucha energía positiva para que puedan superar cualquier obstáculo que se les presente. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis amores. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo de la posible reconciliación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman. Ha sido un viaje lleno de emociones y sorpresas. Como hemos visto, la situación superíndice 3N es compleja y las pistas son contradictorias, pero hay razones para creer que existe la posibilidad de un reencuentro. Solo el tiempo dirá si nuestro sueño más menos os de verlos juntos se hará en realidad. Estaremos atentos a cualquier nueva información superíndice 3N que surja. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Son la razón superíndice 3N por la que hago esto. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Demet y Can deberán darse una segunda oportunidad? ¿Creen que su amor podrá funcionar esta vez? Dejen sus comentarios abajo y copyright denme copyright piensan. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Quiero saber si son almohadilla Team Can Demet o si prefieren verlos por separado. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle un buen like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan a seguir creciendo y a traerles contenido de calidad cada semana. Y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Muchas gracias por todo su cariño más menos hoy nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos. Y que el amor triunfe, ya sea el de Demet y Can o el de cualquiera de ustedes. Hasta la superíndice 3 Sima.